Bienvenidos una vez más a nuestra Escuela Catedralicia de Gracias. Vamos ya por la sesión número 23 y es verdad, he comprobado que hay algunos defectos en la grabación de sonido de algunas de las grabaciones anteriores. Algunos de ustedes han señalado en qué minuto se ha interrumpido la grabación y en qué minuto se ha reanudado. Ha habido alguna misma grabación que a unos se les ha interrumpido en un minuto y a otros en otro minuto distinto, y entonces pues hay que ir viendo. Y si tengo que repetir completando alguna de las grabaciones anteriores, pues ya se lo comunicaré a ustedes, que la grabación número tal ha quedado sustituida por la misma con el número tal, con asterisco o bis, o ya veré cómo lo vamos haciendo. Pero hoy vamos a intentar dedicarnos a algo que se está invadiendo las redes sociales con el miedo al fin del mundo y que si hay revelaciones de la Santísima Virgen y que si el secreto de Fátima y que ha habido algunos que han construido un búnker en las islas Hawái porque es donde se sienten seguros si viene el fin del mundo, cuando realmente si se termina el mundo de verdad, pues de qué les va a servir el búnker. Y si el búnker queda bien blindado y salen del búnker y no hay mundo fuera porque se ha destruido, pues bueno, si han tenido esa ilusión y ese capricho, si se divierten, pues bien. Y luego pues también andan diciendo que va a haber 3 días de una oscuridad total y absoluta y que en esos 3 días no se va a poder salir de casa. Y bueno, pues si se termina el mundo, ¿qué más da? Que se termine el mundo estando uno en su casa o en casa de un amigo, de un vecino o en medio de la calle. Pero todo esto apunta en parte a algunas frases sacadas de contexto que se encuentran en la palabra de Dios. Es verdad que prescindiendo de lo que es la revelación, que de esto hablaremos más adelante, hay una serie de cosas que dependen del conocimiento humano, de la investigación de la ciencia, que nos pueden hacer pensar que el mundo material sobre el que estamos no va a durar eternamente. Se ha llegado a descubrir que la Tierra está girando, pero que va frenando un poco su velocidad de giro, muy poco a poco. Se ha llegado a saber porque en papiros egipcios de astronomía se reseña un eclipse de sol en unas circunstancias en las que efectivamente sí se ha podido calcular que en ese momento pasaba la luna por delante del sol y proyectaba una sombra sobre la Tierra. El cálculo está bastante bien hecho, pero hay una sorpresa, que es que cuando fue ese eclipse de sol, en Egipto era de noche, todavía no había amanecido. Entonces, ¿cómo pudieron averiguar los astrónomos egipcios con los medios que tenían, sin telescopios, sino a simple vista? ¿Cómo podían averiguar los astrónomos egipcios que estaba viendo un eclipse de sol cuando todavía en Egipto era de noche? Pues no hay nada más que una explicación lógica, que entonces la Tierra giraba más deprisa y por eso ya era de día. Y en cambio, con el ciclo de las 24 horas, tal como lo medimos nosotros, todavía no había salido el sol. Si la Tierra hubiera estado girando a la misma velocidad y no se ha ido frenando poco a poco,
poquísimo a poquísimo, desde luego, pero lo suficiente como para que al cabo de miles de años nos hayamos dado cuenta de que va frenando poco a poco. ¿Cuánto va a tardar la Tierra en pararse del todo o empezar a girar en el sentido contrario? Y eso es absolutamente imprevisible. Y entonces, por mucho que tarde la Tierra en pararse, desde luego, en lo que puede ser la duración de la vida de los que estamos vivos en este momento, de los niños que estén naciendo hoy y que lleguen a ser adultos y que tengan hijos y nietos y bisnietos, bueno, para cuando sean muertos los bisnietos o los tataranietos de los niños que están naciendo hoy, probablemente no se habrá parado la Tierra todavía. También es verdad que vivimos en la Tierra gracias al calor, sobre todo, del Sol. Y mientras el Sol sigue estando a la misma distancia de la Tierra y la Tierra a la misma distancia que el Sol, y mientras no se vaya consumiendo la masa de hidrógeno o de helio, que parece que es de lo que se compone el Sol, la cantidad de miles de millones de toneladas de hidrógeno que se están consumiendo al convertirse en helio, y entonces eso es lo que produce la luz y el calor que llega hasta nosotros, según parece por las últimas investigaciones que se han podido hacer. Para cuando se consuma por completo la materia del Sol y ya no produzca energía, entonces la Tierra se irá enfriando poco a poco, poco a poco, poco a poco, pero hasta que se haga inhabitable, pues pueden pasar millones de años tranquilamente. Desde luego, no se preocupen que no va a ser ni esta noche ni el mes que viene. Pero la ciencia humana, pues sí, prevé de alguna manera que esto se tendrá que acabar, que la Tierra se hará inhabitable antes de que se destruya por un choque con un asteroide, una cosa de estas así. Bueno, eso pues no parece que vaya a suceder así en un futuro próximo. Y entonces, claro, nos encontramos con lo que dice la palabra de Dios en distintos textos de la Biblia, en distintos planteamientos. No es lo mismo lo que nos encontramos en la primera y en la segunda carta a los tesalonicenses de San Pablo, que son los escritos primeros del Nuevo Testamento, son probablemente anteriores a la composición de los evangelios, por lo menos tal como han llegado a nosotros los evangelios. Y entonces son de un optimista de que iba a venir el Hijo de Dios de un momento a otro, y que la humanidad iba a durar muy poco y que va a venir el Señor. El Señor ha anunciado su segunda venida, ha dicho que vendrá sobre las nubes del cielo y que todos lo verán, pero lo que no dice es que todos lo vayamos a ver al mismo tiempo. Una cosa es que cada uno de los seres humanos se dé cuenta de que es Cristo el que viene en el momento de la muerte a sacarle de este mundo. Y otra cosa es que tengamos que estar todos esperando hasta que se muera el último, como pretenden los hermanos separados, para que después pueda venir el juicio de Dios. Y entonces, ¿cuántos hay que se han muerto después de haberse leído todas las frases de la Biblia en las que se habla de esto y que si han visto que venía Jesucristo a sacarles de este mundo, pues ha sido uno más que lo ha visto, otro más que lo ha visto? Pero si estamos esperando todos para verlo todos a la vez, y que una vez que haya venido el Hijo de Dios y todos le hayan visto, después, dicen los hermanos separados, será el juicio. Con lo cual,
nos encontramos con que los que se han muerto antes, empezando por Abel, que fue el primero que murió cuando lo mató su hermano Caín, que están esperando que se muera el último para que seamos juzgados todos simultáneamente y hasta entonces estén sin saber si van al cielo o al infierno. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Que el juicio va a ser universal, eso queda bastante claro. Que va a ser simultáneo para toda la humanidad a la vez, de todos los siglos y eso. En la palabra de Dios no lo pone. Que sea simultáneo no lo dice. Que nadie se va a quedar sin juzgar, eso por supuesto. Pero que el juicio tenga que ser de todos a la vez, pues eso es una invención humana. No tiene mayor fundamento en la palabra de Dios. Ni es verdad de fe que el juicio va a ser simultáneo. Que el juicio tiene lugar en la eternidad y que en la eternidad no hay tiempo y que por lo tanto en la eternidad todo es simultáneo. Bueno, pero eso no es la noción de simultánea que tenemos nosotros cuando todavía estamos viviendo en el tiempo. Uno se ha muerto ahora, otro se murió hace 2 meses, y entonces, y Abel fue el primero en morirse. Y entonces no podemos pretender que todos los que se han muerto se queden sin juzgar hasta que se muera el último de nosotros, o de los que se mueran años y siglos y milenios después de nosotros, que no sabemos cuánto va a durar la eternidad, pero desde luego no es como para pensar que se vaya a terminar la humanidad la semana que viene. Entonces, tenemos que ver desde lo que es la revelación de Dios y lo que es la fe, el término de la vida en este mundo, de nuestra vida individual, que de vez en cuando, bueno, pues se hunde el Titanic y se mueren a la vez todos los que se ahogaron. Bien. O hay un terremoto, un corrimiento de tierras, y entonces hay una catástrofe y se mueren varios a la vez. Pero lo más frecuente es que se hayan ido muriendo uno por uno. Y entonces, el que se ha muerto, ese se ha terminado ya para este mundo. Y siguen sobreviviéndole muchos. A lo mejor que se pelean y discuten para repartirse la herencia. Van a durar más los bienes que el propietario. Va a durar más la testamentaría que el testador. Bueno, eso está sucediendo casi constantemente y nos vamos enterando de que ahora se muere uno, que después se murió otro, pero de que sea simultáneo, no. De vez en cuando hay una catástrofe, pero es más bien la excepción. Y entonces tenemos que intentar comprender qué es lo que nos quiere enseñar Dios en su revelación sobre el término de nuestra vida en este mundo. Que nos demos cuenta de que por muy seguros que estemos con una serie de bienes materiales, todo esto va a dejar de tener su utilidad para nosotros y si acaso lo tendrá para nuestros herederos o nuestros sucesores. ¿Cuántas cosas estamos utilizando nosotros que las utilizaron los antiguos? Y bueno, las calzadas romanas que construyeron los romanos en el imperio y que todavía siguen las losas puestas en el mismo sitio donde los dejaron los romanos. Bueno, eso ha durado mucho. Obras, edificios, de vez en cuando se cae alguno, se arruina, pero hay monumentos que siguen durando y que siguen existiendo. De la materia inanimada. Claro, hay árboles, hay bosques donde hay unos árboles que se van muriendo y otros que van naciendo y que hace miles de años a lo mejor que ha habido árboles
ahí en ese bosque, pero que no son los mismos árboles de hace 800 años. Algunos árboles sí puede que duren tanto, pero no es lo más frecuente. Unos se secan, otros van naciendo y se van reponiendo. Y por eso lo que sí tenemos que mantener como una verdad de la fe, porque está revelado por Dios, es lo que podríamos llamar la supervivencia del individuo después de la muerte. Con la muerte estamos ya acostumbrados a ver que el cadáver se va quedando frío, inmóvil, no reacciona. Y entonces, si se deja mucho tiempo al aire, se empieza a descomponer. Y si no, pues por eso es porque se cierra cuanto antes el ataúd, se deja a lo mejor una tapa de vidrio y tarde o temprano, pues o se incinera, o se entierra, o se inhuma, o se encierra en un nicho. Entonces se hace desaparecer de la vista porque es muy desagradable el ver la descomposición de un cadáver. Y entonces es más o menos por una cuestión de estética o sanitaria. Y entonces lo que sobrevive, lo que llamamos el alma, sale de estar en relación con los demás supervivientes. Nosotros nos relacionamos en lo que somos, en lo que pensamos, en lo que queremos, en lo que es nuestro espíritu. Nos relacionamos los unos con los otros por medio del cuerpo. Por medio del cuerpo hablamos y escuchamos, gesticulamos y vemos los gestos que hacen los demás. Entendemos lo que nos explican si se nos explica de una manera comprensible. Hay veces que hay un gesto de sorpresa, sin decir una palabra, pero nos damos cuenta de que éste se ha sorprendido o se ha asustado. Hay alguno que bosteza y entonces nos damos cuenta de que ese se aburre, aunque no lo diga. Pero dejamos de expresar nada de lo que somos a partir de lo que llamamos el momento de nuestra muerte. Ahora, tenemos una interpretación de la muerte para la moral que no podemos estar seguros de que esa interpretación sea cierta. Como no tenemos nadie que nos haya podido contar su experiencia de cómo se murió y después se viene para contárnoslo, pues pensamos en la muerte como en un instante y se nos hace pensar que a partir de la muerte ya no vamos a hacer nada. Corporalmente, no, desde luego, ahí queda el cadáver. Pero después de la muerte, cuando ya no estamos como para manifestar nada, lo que sí es de fe es que hay una pervivencia, una supervivencia del individuo, no en la materia anatómica del cadáver, pero sí. Tampoco podemos decir que fuera, porque claro, el espíritu no ocupa lugar, no es que esté dentro del cuerpo y que se salga del cuerpo. Sí, se dice que se le salió el alma. Bueno, lo que se sale es la respiración, que estamos metiendo y sacando aire constantemente y cuando uno se muere, pues ya no respira más. Ahora, no es que con la respiración se le salga el espíritu. Y entonces, lo que no podemos saber es la inmediatez que hay
cronológica entre que el cuerpo deja de respirar o que se le desconectan las neuronas o como se quiera certificar la defunción desde el punto de vista de la medicina forense. Este ya ha fallecido. Y hay veces que dicen incluso la hora y los minutos del fallecimiento. Y luego pues el cadáver se va enfriando poco a poco. Entonces, no hay una vida biológica que se pueda comprobar biológicamente. Pero la persona perdura. Y lo que no podemos hacer es asegurar que cuando se desconecta uno del mundo de los vivos, si Dios no le hace ver en su amor infinito todo lo que Dios nos ha perdonado a cada uno de nosotros, todo el amor que Dios ha derramado sobre cada uno de nosotros, ofreciéndonos una participación eterna en su vida. Y si, a pesar de haberse desconectado las neuronas, al individuo le queda una capacidad de aceptar ese amor redentor. Y si cabe, un arrepentimiento en la muerte. Y entonces ya habla el Señor de que claro que hay un pecado que no se podrá perdonar ni en esta vida ni en la otra. Así lo dice, que es lo que llama el Evangelio la blasfemia contra el Espíritu Santo, contra el Espíritu Santificador. El que rechaza la santificación por el Espíritu Santo que nos está aplicando a lo largo de toda nuestra vida y que nos lo puede seguir aplicando también después del momento de nuestra muerte, digamos, forense. Entonces, si tenemos esa posibilidad de arrepentirnos y de ser perdonados por Dios en el momento de nuestra muerte, si unimos nuestra muerte a la muerte redentora de Jesucristo, entonces, ¿qué necesidad hay de andar mandando al infierno a todos los que nos parece que están llevando una vida horrible? ¿Cómo podemos asegurar que ni en el momento de la muerte, ni en el momento, digamos, posterior a la muerte, cuando ya no es momento, porque no es tiempo, es ya eternidad, si entonces, si en el paso del tiempo a la eternidad se puede dar una decisión en el individuo de aceptar o de rechazar el perdón que Dios le ofrece? Y entonces el que se empeña en condenarse lo consigue. El que se considera que es tan perfecto en esta vida que no necesita que Dios le perdone para nada si no ha hecho nada malo. A lo mejor descubriendo lo que ha sido, pues no podemos mandarle al infierno como si fuéramos nosotros el juez de vivos y muertos, que eso solamente es Dios. Hace unos días, en una de las redes sociales, criticando al Papa que había dicho, al Papa Francisco, que había dicho que no podemos estar seguros de que haya alguien en el infierno, pues entonces salieron diciendo el infierno es dogma de fe y el Papa niega la existencia del infierno. No, no niega la existencia del infierno. Pone en duda que haya condenados en el infierno o que si todos y cada uno han aprovechado el perdón, no estamos haciendo inútil ni estéril el sacrificio redentor de Jesucristo. No podemos inventar, ni en un sentido ni en otro. Pero claro, ¿cómo podemos asegurar?
como decían en las redes sociales, que hay miles de condenados en el infierno. Y a mí me dieron ganas de preguntarle, ¿ha bajado usted al infierno para contarlos? Y le han dejado salir, porque del infierno no se sale. ¿Cómo no puede usted contar? Se lo está inventando. O tiene una experiencia tal de lo que es el infierno que ha contado uno por uno, si son miles o si son 4 o si son 2 docenas. Algunos pensamos, esto no es que sea, lo que viene a continuación no es que sea dogma de fe, es una de las interpretaciones que se pueden dar de las penas del infierno. Que como una de las tendencias naturales del ser humano es a estar en compañía de otros, en comunidad o en relación, que pena del infierno sea que cada uno de los condenados esté durante toda la eternidad sin saber si hay otro, o si es el único condenado. Porque esos infiernos que se pintan a veces de unos condenados muy rojos y muy sonrientes ahí así metidos en unas calderas así, en unas cazuelas y con el demonio con un tenedor, eso es una visión bastante folclórica del infierno. Ahora, ¿se imaginan ustedes lo que tiene que ser esa soledad eterna de no saber jamás si es el único que ha rechazado el perdón de Dios o si hay alguno más también? Como si les fuera a consolar un poco el organizar una especie de tertulia de condenados en el infierno. Aliviaría bastante las penas del infierno. Ahora, esa soledad de ver cómo si hemos rechazado a Dios en esta vida, Dios recíprocamente nos rechaza después de nuestra muerte, ahí no hacen falta ya más. Pero sin embargo, hay una responsabilidad ante Dios, que Dios desde el principio nos ha constituido libres, de tal manera que somos dueños de nuestros actos y esclavos de sus consecuencias, eso sí, también. Hemos podido hacer todo lo que hemos querido hacer. Nuestro entendimiento nos hace distinguir el bien del mal. Hay veces que nos confundimos. Pero nuestra voluntad está programada, o como quieran ustedes decir, a querer hacer lo que el entendimiento nos presenta como bueno, aunque estemos equivocados. Y entonces el que quiere no arrepentirse porque no le hace falta, porque no ha querido saber nada de Dios, ni ha pensado que ofendiera a Dios, aunque sí le haya ofendido, pero ¿por qué le va a pedir perdón a Dios? ¿Por qué va a aceptar que Dios le perdone? Pues si se empeña en condenarse, lo consigue. Bueno, vamos ya por el minuto 28:19, 28:20. Que no se asusten ustedes con esto de la soledad del infierno, pero que lo piensen, que reflexionemos también un poco. Y que no es tanto que el mundo se nos vaya a terminar tal día, a tal hora, sino que nos vayamos terminando uno por uno para el mundo a medida que el Señor nos vaya llamando a su presencia y a su gloria. Muchas gracias por su atención y que el Señor les bendiga.